Fraternal saludo de paz y bien. De nuevo con ustedes, comunidad educativa de esta bellísima familia pilarista. Hoy, para presentarles a través de nuestra docente orientadora Gladys Osorio, el tema de prevención al intento de suicidio. El intento de suicidio, como todo, tiene un comienzo aburrido, depresivo, bipolar, raro, y tiene un comienzo, una idea de suicidio. ¿Qué es lo importante para todos? Si bien todos creemos que es una enfermedad de la época, creemos que es una enfermedad del adolescente, del joven, no. ¿Quién no se ha sentido en esta larga, dura pandemia, confuso, oscuro? ¿Quién no se ha sentido en un túnel sin salida? ¿Quién no se ha sentido en un sin saber, en una zozobra? Para quienes creemos en Dios, pues en Dios tenemos fortaleza, esperanza, gozo, luz. Pero para quienes no le creen a Dios, que es diferente creer en Dios y creerle a Dios, muy difícil encontrar la salida a ese túnel. Por esto, bienvenidos estos momentos de reflexión, de revisión, de evaluación para mejoramiento. No va a ser una única y primera versión de esta idea, intento de suicidio. Esperamos que sea prevenir, no contener, porque si bien es una era, una moda de la época, la pandemia lo ha agudizado mucho más y lo ha generalizado a otras edades, situaciones. Por esto, como un consejo, sobre todo como quien ha pasado por la vida de muchos jóvenes, quien le ha tocado despedir a muchos jóvenes, quedando con un remordimiento, con un cargo de conciencia, pude haber hecho mucho. Sobre todo para nuestra época, dar sentido, dar motivos para vivir. Dejar evidencia de ese te amo. Dejar evidencia de ese me interesas. Dejar evidencia en esos niños, jóvenes, cualquiera que creamos, pueden caer en esta situación de salud mental, de que son importantes, de que todos estamos pasando por esto y por muchas cosas peores y hemos salido de ellas. Para cuando en el momento ya crucial, lo voy a hacer, para que vivo, no le importo a nadie, quepa en esta vida destrozada, oscura, metida en ese túnel, quepa la creencia, no lo hagas, eres muy importante. No te lo digo ahora, te lo he demostrado siempre. Entonces, cuando esa persona que convive con usted le diga, qué jartera, qué pereza, escúchelo. Cuando digo escúchelo, escúchelo con presencia plena. Hey, ¿cuándo puedo hablar contigo? Ya, habla. Te estoy escuchando, pero habla pues. No hay presencia plena. La televisión al lado, pero escucha, te estoy oyendo. Hasta en las propagandas nos centramos tanto que el otro se ve desplazado y entonces es cuando empieza a encerrarse, a cerrarse. Este muchacho, ¿qué le pasó? Ya no habla, él siempre ha sido callado. Entonces, escuchar, escucha plena. Pidámosle a Dios entonces que nos dé la capacidad de escucha, la capacidad de tolerar, porque son los mismos cuentos. Escuchar a un joven a veces se vuelve monótono porque, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Hacer hablar al joven se vuelve muy duro porque no hay quien lo saque de ese silencio, porque ya ni siquiera con los amigos habla,
porque no sé cómo llegarle. Entonces es pedirle al Señor que nos ilumine la oportunidad para acercarlos, para ganarlos, para retenerlos y para hacernos creíbles a esta persona. Finalmente, cualquiera de las situaciones que se presenten, de aburrición, de cierta expresión que me dejó preocupado, de esta actitud, de este acto que le veo raro, puntual atención. Por esto es importante que, si bien también los adultos, padres de familia sobre todo, tenemos muchas preocupaciones en qué ocuparnos para que no nos llegue una situación como esta, ideo, intento o suicidio, atender a tiempo. Y por esto este tema de prevenir. Por favor, no digamos, no, eso no es para mí. Mis muchachos son muy alegres. Mis muchachos nunca les he escuchado esto. No, esto no es para nosotros. Uno, recibamos este regalo, porque muchas veces a nosotros nos dan regalos y digo, pero se lo voy a dar a mi tía. Esto es bueno para mi mamá, para regalarlo, para compartirlo. Dos, porque uno no sabe cuándo le toque la situación. Y tres, porque la idea, intento o suicidio no llegan ya para allá. Esto es porque se ha venido trabajando. Entonces, hacer seguimiento a una actitud, a un deseo, porque lo peor, no lo estoy diciendo, ustedes saben que yo soy de la línea muy positivista, muy esperanzadora. Lo peor, la idea de suicidio es una cadena, con el intento por lograrlo, y cuando no lo logran, con pastillas, con lo que sea, lo siguen persiguiendo hasta lograrlo. Por esto, que sea el Dios el que nos ilumina. No solamente vamos a tener este espacio con nuestra compañera Gladys, sino que más adelante ya el doctor Edwin Monte lo retomará también, ya como psicólogo. Ya sabemos que no puede estar entre nosotros por todo este tema COVID, pandemia, encerramiento, pero que va a seguir muy vinculado con nosotros. Para ustedes, que la gracia y la paz, la gracia de Dios sobre ustedes y la paz de nuestro Señor Jesucristo permanezcan con ustedes. Y ojalá nos hagan llegar a través de los medios, grupos WhatsApp, con los directores de grupo, qué temas son urgentes tratar, porque son situaciones a solucionar, a enriquecer, a fortalecer en medio de nuestras familias. Que Dios, con su gracia y su paz, permanezca siempre en ustedes y a través de ustedes llegue a cada uno de sus hijos, seres queridos, así sea a través de un WhatsApp, de una llamada telefónica. ¡Hey, ¿cómo estás? ¿Por qué estás tan callado? Ve, me tenés olvidado. ¿Qué te ha pasado? Es importante, son evidencias para estas personas, para creernos de que son muy importantes para nosotros. Entonces, que sea el buen Dios el que les ilumine a ustedes con esta charla, este encuentro familiar, el cómo prevenir el suicidio. No voy a hablar en los niños y jóvenes, todos somos vulnerables de caer en esta situación. Bienvenida a nuestra compañera Gladys, gratitud, perenne gratitud al canal que una vez más se dispone a llegar a sus hogares. Dios les pague para todos. Cordial saludo para todos. Gracias, hermana, por la invitación. Entonces nos convoca el día de hoy el tema del suicidio en adolescentes, en niños o el suicidio en general, pero nos vamos a enfocar en los adolescentes como una forma de prevenir el suicidio en los estudiantes. Por la comunidad educativa, porque el programa va enfocado a padres de familia, a docentes y a la comunidad en general. Entonces les voy a hablar unas generalidades del suicidio, les voy a hablar cuáles son los signos de alarma, de alerta que hay que tener en cuenta
para identificar que una persona puede tener un riesgo de suicidio, cuáles son también esos factores de riesgo más indicadores de que algo mal está pasando, qué hacer, qué no hacer y cómo manejar la situación. Cuáles son las consecuencias también cuando sucede un suicidio consumado y también cómo a nivel mental, cómo trabajar nuestra salud mental, cómo cuidarla. Es algo muy importante que también vamos a hacer unas recomendaciones. Entonces hay que tener en cuenta que el suicidio es quitarse la vida de forma premeditada y voluntaria. Una cifra muy importante, es la segunda causa de muerte a nivel mundial, a nivel de América Latina, de la muerte en las personas de 15 a 29 años. Entonces tenemos que es un problema de salud pública, según la Organización Mundial de la Salud, que está llevando las cifras y todas las indicaciones, nos habla de que se convierte en un flagelo a nivel mundial. Entonces acá también encontramos que no solo en los países donde se tienen pocos recursos la gente se suicida, y también en los países con altos ingresos. Entonces, como parte de esas generalidades sobre el suicidio, vamos a decir que lo intentan más los hombres que las mujeres. Lo intentan más los hombres y también son más efectivos. Los hombres lo intentan más y tienen unos métodos que son más agresivos. Las mujeres lo intentan menos, les da más temor y los métodos que ellas intentan pues no son tan efectivos, afortunadamente. Entonces el hombre lo piensa y planea entonces pegarse un tiro, ahorcarse, y la mujer, por ejemplo, entonces se toma 10 pastillas. Pero esas 10 pastillas entonces, pues afortunadamente logran hacerle un daño, pero no quitarle la vida. Entonces también podemos hablar de que la intoxicación es el método más usado para suicidarse. Por eso también cuando una familia sabe que en la casa hay un adolescente o hay una persona que ya la han identificado con un riesgo alto, entonces no tengamos venenos, no tengamos productos matarratas, no tengamos pastillas, no tengamos objetos cortopunzantes o armas de fuego dentro de la casa. No tengamos estos elementos con los cuales se pueden hacer daño. Entonces, ya habíamos dicho que es un comportamiento a nivel mundial, que este tema es muy álgido. Este tema mueve muchas fibras, este tema mueve debates. Hay quien dice fue un valiente porque lo hizo, hay quien dice fue un cobarde porque lo hizo. Pero a nosotros no nos compete tanto eso, en juzgar la persona que llegó allá. Sí genera muchas inquietudes, muchas preguntas, muchos interrogantes. Uno se cuestiona, pero ¿qué pudo llevar a una persona a llegar a ese límite, a esa situación? Por eso lo vamos a analizar, para que tengamos esos elementos de poder ayudar a alguien. A veces una palabra de aliento, a veces una palabra de comprensión, una palmadita en el hombro marca la diferencia. Entonces, entre los signos de alarma tenemos que esta persona o este adolescente, por ejemplo, voy a hablar mucho de adolescentes, como les dije al inicio, porque es también la prevención en los estudiantes, que este adolescente tenía un alto rendimiento, pero bajó su rendimiento académico de un momento a otro. Entonces lo está desmotivando el estudio. Empezó a descuidarse en su presentación personal. Antes se miraba al espejo mucho, se peinaba, se organizaba, y ahora quiere salir hasta sin bañarse, sin arreglarse bien. Se muestra aislado y retraído, pensativo, está ausente. Es otro signo de alarma de que algo no está pasando, de que algo bien no está pasando, de que algo está sucediendo en el interior de esa persona. Trastornos en la alimentación, o puede de pérdida del apetito o comer en exceso. Trastornos en el sueño también, o dormir demasiado o no poder conciliar el sueño. En esto es muy importante también
estar atentos, observar mucho, porque los adolescentes muchas veces ellos, no más que no me gusta que entres a mi habitación, cierren la puerta y no nos damos cuenta de qué está pasando con ellos. Entonces también puede haber un desinterés por las cosas que antes les gustaba. Entonces antes les gustaba mucho participar, digamos, en los equipos de voleibol, en los torneos de voleibol, y ahora ya no les gusta para nada este tipo de actividades, perdieron el interés. El aislarse de su grupo de amigos, no querer volver a salir con ellos, no quererlos ver, frecuentar, este también es un signo de alarma que hay que tener presente. Otro es regalar los objetos que antes querían y que les gustaba mucho. Entonces, por ejemplo, es un chico que practicaba bicicross y para él su bicicleta era lo más importante y de un momento a otro la fue regalando. Deshacerse de esos objetos valiosos también es un signo de alarma que puede a uno hacerlo pensar qué está pasando, sí, te gustaba mucho esa bicicleta. Hay unas frases también que indican que algo está pasando. Por ejemplo, pronto no seré una carga más para ustedes, o me reuniré con mi abuela, por ejemplo, que la abuela se le haya muerto y digo, no, pronto estaré cerca con mi abuela, o dejaré de sufrir, o ya no tendré que lidiar más con todo esto. Esas frases así son un indicativo de que algo está pensando esa persona. Entonces, también otro signo de alarma es las conductas autolesivas, el cutting, que es unas pequeñas cortadas, unas lesiones superficiales que se hacen los jóvenes casi siempre en esta parte acá de la muñeca, en la entrepierna, en el brazo, con el fin de el dolor que sienten a nivel emocional, bloquearlo con el dolor físico. Entonces es tanto el sufrimiento, es tanto la angustia que tienen, que prefieren sentir un dolor físico a sentir ese dolor emocional. Entonces el cutting también es un signo de alarma que es necesario consultar a ver qué le está pasando en su interior a la persona. Entonces también tenemos unos factores de riesgo. Antes de los factores de riesgo les quería mencionar que en las familias pasa de que de pronto decía, pensé que solo estaba pasando por una crisis de la adolescencia, o así era también el hermano de él, era muy retraído. Porque un suicidio, cuando sucede después, es que se analiza la situación y se dan cuenta de que algo sí estaba pasando, de que en ese momento no se dieron cuenta, pero sí había un aviso, sí había unos signos de alerta, sí había algo que estaba manifestando, que el adolescente manifestaba, la persona manifestaba que no estaba bien. De cierta forma, si se ponen a observar después en las familias que han estudiado la situación, cuando ha habido desafortunadamente una muerte, se dan cuenta de que sí, de que la persona sí había dado indicios de algo. Entonces también tenemos unos factores de riesgo. Esos factores de riesgo es a quién es más susceptible a pasarle algo así. Entonces puede pasarle a la persona que tenga muy baja autoestima. Muy baja autoestima, entonces por esa baja autoestima se deja afectar muchísimo por la presión de los otros. En la adolescencia sabemos que los adolescentes tienen unos cambios físicos, unos cambios mentales, por los cuales ellos se sienten mucha presión del grupo. Entonces, si la persona no es, por ejemplo, una mujer, si físicamente no es delgada, si en su físico no es muy atractiva, pues supuestamente, porque ahí la belleza es muy subjetiva, o sea, a cada quien le puede parecer una persona bonita, otros fea. En los países tenemos establecidos pues unas normas de belleza muy diferentes para cada quien, pero como la presión de los medios de comunicación es muy fuerte y de las demás personas, de las demás niñas, entonces esa baja autoestima la pueden acabar de reforzar en la adolescencia. El no tener también cosas materiales las afecta mucho, porque esta edad ellos se están fijando mucho lo que piensen mis compañeros, lo que digan mis compañeros. Entonces yo no tengo el celular de última tecnología, ellos sí, y eso los afecta. Pues no es para que entonces hay que comprarles celular de última tecnología, no, es desde niños enseñarles el valor
de la persona no está en las cosas, ni tampoco está en lo exterior o en el físico. El valor es mucho más profundo del ser humano. Entonces también unas exigencias muy fuertes a nivel familiar. Si no sacas 5 en todo, entonces no está bien, tienes que sacar toda una calificación alta, una calificación superior. Esas exigencias desproporcionadas que a veces hace la familia, en que siempre tiene que ser el mejor, también afectan mucho. Y lo más particular es que en esas exigencias casi siempre los padres fueron muy malos estudiantes y le están exigiendo a sus hijos que sean muy buenos. El maltrato infamiliar, situaciones de violencia y maltrato intrafamiliar también es un factor de riesgo que incide en la persona. Una enfermedad crónica, ha pasado que la gente de un adulto mayor se suicida porque ya no aguanta el dolor, ya no aguanta estar en tratamientos, ya su cuerpo es una carga, un peso y terminan tomando una decisión como esa. El bullying, el acoso escolar o el haber tenido acoso escolar cuando niños es otro de los factores que también es de riesgo. Un duelo sin resolver, la pérdida de un familiar, de un ser querido y que esto no se haya resuelto. La pérdida económica, la familia venir muy bien económicamente y tener una pérdida o una pérdida afectiva es uno de los principales factores de riesgo. Alguien está en un noviazgo, en una relación amorosa y está muy compenetrado con una persona, muy apegado, y hubo una ruptura o terminaron o esa otra persona terminó con él y puede, si la persona es impulsiva, también puede cometer un acto como estos. Entonces, como la persona, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer si observa que su hijo, que su estudiante, que su hermano, que su vecino, que su primo, que su sobrino está pasando con unos alteraciones en su comportamiento, con unas situaciones de las que hemos mencionado? Entonces lo primero que todo es brindarle comprensión y brindarle escucha, acercarse y decirle, te veo que estás mal, algo te está pasando, que le pueda contar, que pueda confiar en usted, brindarle esa confianza, ese apoyo y preguntarle directamente. Se puede preguntar directamente, ¿estás pensando en morir? ¿Quieres morir? Según la respuesta, casi siempre la persona, si realmente lo está pensando, la persona baja la mirada, la persona se le quiebra la voz, la persona no es capaz de fingir. Entonces, en esa respuesta, ustedes se van a dar cuenta si realmente lo está pensando. Nosotros, por ejemplo, o yo lo hago en asesorías, preguntarle a la persona y le digo también, ¿y desde cuándo lo estás pensando? Porque muchas veces lo llevan pensando ya hace días, lo llevan pensando hace rato y esta es una situación delicada, porque no sabemos el día en que ya esa persona va realmente a hacerlo. Entonces, brindarle ese apoyo incondicional, expresarle lo importante que es para usted. Ahora la hermana lo decía, expresar que te quiero, dar un abrazo, si es un familiar, si es un hijo, decirle todo lo que le importa, todo lo que significa para usted. Si él no estuviera en su vida, ¿cuál sería el daño y cuál sería el dolor que podría sentir? Entonces, expresarle ese amor. También ayudarle, sobre todo buscar una ayuda profesional, ayudarle a que esa persona acceda a una ayuda profesional, porque ahí se tiene también la prevención. No, es que yo no voy al psicólogo, no, es que yo no voy al psiquiatra, yo no estoy loco. No, esa persona hay que dejar ese temor, hay que dejar esa ignorancia, porque todos, así como buscamos el peluquero para que nos dé un buen corte de cabello, buscamos la modista por la ropa, buscamos diferentes oficios o diferentes profesionales, el odontólogo, nuestra salud mental también tiene a alguien a quien le corresponde. Entonces hay que buscar ese apoyo profesional, se llevaría a un médico general y expresarle abiertamente que esa persona nos dijo que deseaba morir, porque ahí se activa también una ruta para ayudarle a esa persona. Entonces, si usted como es un docente, usted es
tío, digamos, de esa persona, hay que hablar con los padres de ese estudiante, de ese joven. No nos podemos cargar nosotros solo con esa situación. Entonces mi amigo me contó y me dijo, pero no le vaya a decir a nadie. Esos secretos no se pueden tener y es bueno hacérselo saber a esa persona porque hay que activar una ayuda, una red de apoyo que llamamos. Hay que activarla porque le llega a pasar algo a esa persona y queda toda la carga en mis hombros. Entonces fue a mí quien me dijo, y yo por no defraudarlo o porque él me dijo que guardara el secreto, no lo hago. No, se tiene que contar a la familia, se le tiene que decir, porque esa es la forma de poder evitar que cometa una tragedia. Entonces, ¿qué no hacer? También es importante hablar de qué no hacer. Minimizar la situación y decirle, no, pero ¿cómo así? ¿Vos qué ves? Eso es una estupidez, ¿qué va? O desafiarlo. A decir, bueno, hágale pues, vaya tírese pues de ese piso, vaya tírese de este tercer piso. No se puede desafiar la persona porque no sabemos si ese desafío que le estás poniendo era el impulso que necesitaba para hacerlo. Entonces, ¿cómo le queda a uno el sentimiento de culpa y cómo le queda a uno cuando empiece todo el recorrido de qué pasó, qué fue lo que hablaron, fue el último que habló con él y que digan, no, es que yo le dije así, pero nunca me imaginaba que eso iba a pasar? Entonces, desafiar a esa persona no sería recomendable para nada. No minimizarlo, no decir que eso es una estupidez, no decirle por esa bobada, porque te dejó la novia, si mujeres hay mucho. No, es brindarle también esa comprensión y ayudarle o motivarle a que busque una ayuda profesional. En todo este tema es muy importante saber que existe una enfermedad que es la depresión y que es la causa más grande por la cual una persona puede llevar al suicidio. Este es un trastorno mental, la depresión es un trastorno del estado de ánimo donde la persona siente una tristeza profunda, donde la persona siente apatía. Apatía es esa incapacidad de sentir gusto, de sentir placer por las cosas que generalmente nos gustaban. La depresión afecta la vida diaria. Entonces afecta la vida diaria, es que ya no me quiero levantar a ir a mi trabajo, es que me cuesta mucho levantarme y bañarme para ir a estudiar, me cuesta mucho poner atención en el salón de clase, estoy completamente perdido y elevado. Entonces la depresión es un trastorno del estado de ánimo y es un trastorno emocional que va afectando nuestra vida. La depresión no es algo que se cure diciéndole no, la vida es bella o todo estará bien, o no, la depresión necesita una ayuda médica, necesita tratamiento psiquiátrico, casi siempre necesita medicación para estabilizar el estado de ánimo, para que la persona se le regule. Muy difícil solamente con palabras o con voz de aliento, no. La depresión necesitamos recurrir a una medicación. Fuera de la medicación también es necesario un apoyo psicológico, el apoyo familiar, cantidad de otras cosas que también es necesario, pero sobre todo la medicación. Y entonces es muy importante no quedarnos con que no, es que lo está escuchando el cura. Sí, muy bien, yo no digo que no, sí, también le serviría mucho. No, es que le está yendo a la atención psicológica, pero también si le diagnostican una depresión, es necesario iniciar un tratamiento psiquiátrico, un tratamiento médico que le ayude al organismo a regular ese estado de ánimo, a producir unas hormonas que no se están produciendo en el organismo, la dopamina, unas hormonas que tenemos que son necesarias para producir felicidad y que es necesario que se den. Entonces, esa depresión se caracteriza por un pesimismo frente a todo, por una visión de túnel, o sea, de túneles que siempre miramos hacia el mismo y nos vamos hundiendo en algo profundo y no podemos mirar hacia alrededor, sino que todo lo vemos trágico, todo lo vemos negativo, todo lo vemos que se va volviendo gris y oscuro. Una desesperanza ante la vida, ante todo, y una visión de cualquier problema, por insignificante que sea, se vuelve algo muy grande.
Eso también es una característica de la depresión. La depresión es una falta de energía que solamente las personas que la han vivido o que han tenido una persona cercana saben de lo que les estoy hablando, porque la depresión es algo muy complejo y es un trastorno mental que se agudizó en tiempos de pandemia. Por eso es muy importante también consultar al médico y decirlo abiertamente: me estoy sintiendo de esta forma. Prevenir, si te empiezas a sentir que ya llevas varios días sintiéndote triste, bajoneado, sintiéndote que antes me gustaba mucho ver una novela y ya no dejé de perderle el interés, o ya no quiero salir con las amigas, es mejor consultar antes de que esto coja más ventaja y entonces sea peor la situación. Bueno, en las consecuencias cuando sucede un suicidio, las consecuencias son muy graves a nivel familiar para las personas que quedan, para los amigos, para esa pareja, por ejemplo, porque siempre queda un autorreproche, una culpa. ¿Qué hice mal? ¿Qué pude haber hecho y no hice? Se empieza a pensar, pero si ese día no le hubiera gritado, pero si ese día le hubiera dicho que me importaba mucho y lo hubiera abrazado. Entonces empieza la culpa y también se dan muchos cuestionamientos y autorreproches. Entonces es un duelo más difícil de elaborar cuando perdemos a una persona porque se suicidó que cuando es otro tipo de muerte. Entonces también muchas veces se separan los padres cuando un hijo se suicida, porque el uno empieza a reprocharle y a decirle al otro que fue responsable. Son muchas las consecuencias que se dan entonces en estos casos. Les voy a hablar un poco también, como para ir finalizando y cerrando este tema, sobre cómo cuidar nuestra salud mental. Y sobre todo cómo cuidarla en los niños como prevención, porque a veces ya lo que hemos construido con el adolescente, eso fue. El adolescente muchas veces ya trae en la situación como que ya no puedo con él, pero es que ese ya no puedo con él es el resultado de la formación que tuvo en los primeros 7, 8 años de vida. Entonces, ¿cómo poder cuidar la salud mental? Primero que todo hay que tener en cuenta que el ser humano es un ser biopsicosocial. Bio de biológico, psico del pensamiento, social de la relación con el entorno, con los demás. Entonces en ese físico, en el cuerpo, una de las cosas que debemos hacer es descanso adecuado, no solamente, y no todo es trabajo o estudio, descansar, tener nuestros ratos de ocio, recibir el sol, estar en contacto con la naturaleza. El sol produce una vitamina D que da alegría, es una vitamina necesaria en nuestro cuerpo. Entonces, el estar en contacto con la naturaleza nos ayuda mucho. Si se tiene la posibilidad de quitarse los zapatos y de tener el contacto con la grama, nos ayuda, el contacto con los árboles, con la naturaleza. Tener un animal, los animales, las mascotas también. Nos dan alegría, nos dan cariño. El ejercicio físico, unas rutinas y unos hábitos de ejercicio también son muy saludables, porque se produce dopamina cuando hacemos ejercicio, y la dopamina es una sustancia que da alegría. Cuidado del cuerpo físico, el ponernos una ropa que nos gusta, el usar una loción, pequeños detalles también, eso ayuda a querernos, a nuestra autoestima, a sentirnos bien con nosotros mismos. El cuidar la higiene del sueño, el dormir bien, el saber que hay que destinar unas horas para dormir, hacer la rutina para dormir, tomar una aromática, desconectar los aparatos electrónicos, tener una buena disposición para irse a dormir, tener una cama ordenada, unas sábanas limpias que huelan rico, todo eso hace parte de la higiene del sueño. A nivel emocional, también muy importante, expresar asertivamente nuestros sentimientos. Con los niños, entonces, enseñarles a decir cómo te sientes, enseñarles a decir algo que no les gusta, a enseñarles primero a reconocer lo que están sintiendo, el miedo, la tristeza, el enojo, a validarlos en su ser y a poderlos expresar
sin llegar a la ira, al enojo, al descontrol. Cuidar los amigos. A veces cuando uno le dice a una mamá que es preocupante porque su hijo no tiene amigos, no lo ve como una dificultad en la niñez, pero sí es evidencia de que algo no está bien, porque los amigos son muy importantes en nuestras vidas. ¿Cuántas veces estamos aburridos o estamos decaídos y salimos con nuestros amigos y eso nos levanta el ánimo y eso nos ayuda? Entonces, el cuidar y el tener amigos, unas relaciones interpersonales que nos ayuden. El creer en un ser superior, independientemente de la creencia que se tenga, pero también creer en un ser superior que nos ayuda, que nos protegen, que nos guían, es importante. El escuchar una música agradable, una música que nos motive, que nos dé alegría. El valorarse y aceptarse mucho. En los niños el cultivar, el ayudar a esa autoestima, a que se sientan que son valiosos, porque por el solo hecho de que ya están en este mundo, de que le ganaron esa carrera a miles de espermatozoides, ya, por ese hecho de estar en este mundo son valiosos, porque les permitió el ser superior llegar a este mundo y estar viviéndolo ya. Con ese solo hecho de vivir acá, somos afortunados. También una actitud a nivel mental optimista, positiva, mirar lo mejor de cada situación. El hacer lo que más nos gusta, un pasatiempo. Si es cultivar y tener contacto con la naturaleza, cultivar unas plantas. Si es ir a mirar los pájaros, hágalo. Es que me molesta mucho porque a mí me gusta, no sé, coleccionar flores, hágalo. Es su vida, lo puede hacer. Si se siente bien haciendo cosas como esas, hágalo, que eso le ayuda a nivel mental. El ver videos de humor, el cultivar un pasatiempo agradable, hacer crucigramas, aprender algo nuevo, todo eso también nos ayuda mucho porque va a activar nuestra mente a hacer algo diferente cada día. El ponerse unas metas, entonces voy a hacer un ahorro y me voy a comprar una cámara que quería porque quiero dedicarme a tomar fotos, ¿listo? O mi meta va a ser aprender algo nuevo y para eso voy a ver unos videos en YouTube y me voy a poner unas metas. Bueno, entonces conocimientos nuevos. La meditación son ejercicios donde vos respirás, donde hay unos momentos de calma, buscar un espacio en la casa donde puedas estar tranquilo y respirar profundamente y estar pausado. Eso nos ayuda a controlar los pensamientos, a controlar a veces el estrés en nuestro organismo. Nos ayuda. Hay también grupos de yoga, hay también grupos donde hacen estas meditaciones dirigidas. Hay videos en YouTube también que nos permiten hacer esos ejercicios. También son muy saludables. Y si desde niños les enseñamos a ellos que lo pueden hacer, ha tenido unos efectos maravillosos en los lugares donde practican la meditación con niños. También la relación que tenemos en esa relación con el medio ambiente, la relación social con lo que está en nuestro entorno, el tener las cosas de nuestra casa cuidadas, el tener los objetos que queremos cuidados, en la casa ordenada, la habitación ordenada, todo eso nos ayuda a estar más tranquilos, a tener una conexión diferente con las cosas que hay a nuestro alrededor. Es más agradable cuando llego y encuentro una cama organizada, una cama tendida, enseñarle a los niños esas rutinas desde pequeños, a organizar sus espacios, a cuidar sus objetos personales. Y eso es algo que trabaja la voluntad a futuro en un adolescente. Entonces, ese contacto con la naturaleza, importantísimo. Bueno, también el valorar los compañeros de trabajo y lo que hacemos, o valorar los compañeros de estudio, valorar esos amigos y cultivar esa amistad. Bueno, con los niños también fomentar en ellos la tolerancia a la frustración. Nos estamos dando cuenta que ahora, y que los padres entonces todo es que yo no quiero que mi hijo pase lo que yo
viví, yo no quiero que mi hijo tenga todo, entonces hacemos todo lo posible por no frustrarlos, y la frustración es necesaria en la vida, porque ¿quién no le van a negar algo? ¿De quién no se van a burlar en algún momento? ¿A quién no le van a salir las cosas mal en algún momento? Pero es la actitud que tomemos frente a esa frustración o frente a esa situación, problema, frente a ese fracaso. Entonces, si tenemos esa tolerancia a la frustración, ¿cómo se desarrolla? No puedes tener todo lo que quieras. A veces es necesario decirles no, a veces es necesario, es que quiero comprarme, no. Es que busca tus medios, ahorra tú, o puedes ir, o no sé, puedes irlo consiguiendo, gánate las cosas. Siempre estarles dando todo, a veces crecen con esa idea de que ellos tienen derecho a todo en la vida, y el mundo les va a demostrar que no es así. Bueno, como pueden ver, este tema es bastante largo, es muy importante, y recuerden que el suicidio se da porque la persona es incapaz de tolerar el dolor, el sufrimiento, y ante esa imposibilidad encuentra la única alternativa que encuentra es esa. Entonces, por eso es importante brindar un apoyo, brindar una ayuda, porque se cierra el mundo y se cierran las posibilidades, y a veces lo que necesitamos es que esa persona pueda ver que existe la posibilidad diferente, que existe una alternativa, pero para eso muchas veces es necesaria la medicación, el apoyo interdisciplinario, el psicólogo, el psiquiatra, el médico, bueno, el grupo de amigos, la familia. Entonces, por eso es muy importante brindar ese apoyo. Cuando un joven le manifieste deseo de morir, atiéndale, créale. Si confió en usted y tuvo la valentía, es porque le está pidiendo ayuda. Si tuvo esa valentía de decírselo, es porque está pidiendo ayuda. Entonces, si alguien en algún momento también se ve identificado con este tema y necesita mi orientación, recuerden que estoy en el colegio, en la institución educativa, y puedo brindarles asesoría. También en salud mental en el municipio, acá en Guatapé, hay un psicólogo en el hospital que también les puede ayudar para que no se cierren con este tema y busquen el apoyo necesario. Espero que este tema les haya generado, pues les haya ayudado a resolver algunas dudas, y les haya generado mayor motivación también a veces de ser más observadores con nuestros hijos, de ser más observadores con las personas que están en nuestro medio, y también de expresarle mucho cuánto nos importa. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias por la atención prestada.